Ahorita sí va a ser, el día de hoy va a ser al grano, como decimos, ¿no? Ok, voy a continuar con lo que habíamos empezado hace como 3 semanas, que le hemos estado dando seguimiento a lo que son los básicos de la fe. Tenía inclusive, miren, son como un montón de hojas, así es que no se preocupe, vamos a estar poquito tiempo, ¿okay? Como unas 4 horas. Si no tienen prisa, no se preocupen. Ok, hermanos, no hubo anuncios hoy, ¿verdad? No, ¿dónde está Susi? No me dejaron ni agarrar aire. Ok, en la vez pasada nos habíamos quedado. Bueno, para empezar, Dios les bendiga. Buenas tardes ya. La vez pasada nos habíamos quedado en lo que eran los atributos de Dios. Dios Padre. ¿Se acuerdan? Acuérdense que había hablado aquí la pastora sobre lo que era que teníamos que volver a repasar Biblia, porque la mayoría no la lee. ¿Cuántos la leen? Híjole, como 4 o 5 nada más, pero la leen de verdad. Hay una diferencia entre leerla por leerla y otra por obligación, ¿ok? No para cumplir, porque de nada nos sirve. Es como cuando íbamos a la escuela y decíamos presente pero no sabíamos nada, ¿ok? Pero vamos a hoy hablar sobre los básicos, a continuar con los básicos de la fe, sobre quién es, pasando de Dios Padre a lo que es Jesús. La vez pasada, la semana pasada, las últimas 2 semanas, 3 semanas, ya estaba hablando lo que es moverse en el Espíritu, ¿verdad? ¿Sí recuerdan? ¿Sí vinieron? ¿Ok? Entonces, hoy vamos a dar continuación a eso. Vamos a hablar sobre quién es Jesús y quién es el Espíritu Santo y las bases de la fe. Para empezar, vamos a abrir nuestra Biblia en Filipenses 2:1. La voy a abrir aquí para no estar dando la espalda a ustedes. Filipenses está bajo la F, ¿ok? Y le pongo Filemón. No. Filipenses, capítulo 2, versículo 1. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló y a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ok, aquí nos está diciendo que, empezando para darnos una lección de cómo debemos de comportarnos entre nosotros mismos, no ser egoístas, vanagloriosos, ni estar haciendo nada por pelearse, ni por argumentar. Dice, y haciéndonos semejante a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, siendo Dios, dice, se humilló, vino a la tierra en forma de hombre, para que Él aquí en la tierra sea siervo de los demás. No ser, dice, se despojó de ser Dios. Hay una pregunta sobre eso, que lo vamos a ver más adelante. Dice, bueno, ¿cómo es que Jesús es Dios? Ya lo habíamos visto en parte las semanas pasadas. Y eso es porque recuerden que Dios mismo no tiene, es infinito, es absoluto, Dios mismo. Entonces, una de las formas que se manifestó hacia nosotros, siendo nosotros carnales y viviendo en un tiempo lineal, es en la forma de Jesús, que le llamaba el Verbo, el Creador.
Porque dice la palabra, recuérdense que Dios habita en una luz que no se puede uno acercar. ¿Sí recuerdan esa parte? Lo vimos. Dios vive en una luz inacercable. Dice en inglés, unapproachable light. O sea, es tan grande su poder que no se le puede acercar nadie. Entonces, la forma en que Él se manifiesta entre los seres humanos fue en forma de hombre también. De otra manera, ¿cómo lo íbamos a conocer? Porque había un propósito por lo cual el Señor quería era regresar al hombre a un estado de relación con Él, deshacernos del pecado. Y la única forma era pagar una deuda. Inclusive en Deuteronomio habla sobre cómo aquel que iba a pagar el castigo por alguien o que iba a pagar un castigo tenía que ser colgado de un madero. No sé, está en Deuteronomio 21, versículos 22 y 23. Deuteronomio 21, versículos 22 y 23 habla de eso. La vez pasada sí lo vimos esto en parte, pero nada más quiero hacer un recordatorio porque de ahí vamos a pasar a lo que es el Espíritu Santo. Casi la mayoría de nosotros conocemos quién es Jesús. Aún sin venir a la iglesia hemos escuchado de alguno que se llama Jesús. Dice, entonces todos los hombres de su ciudad, está hablando de una persona que es pecaminosa, dice, lo apedrearán y morirá, así quitarás el mal de en medio de ti y de todo Israel oirá y temerá. Si algún hombre ha cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieseis morir y lo colgareis de un madero, no dejéis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces el castigo de un criminal era la muerte. Es como hoy en día a veces queremos ser muy piadosos con el hombre, pero la Biblia tiene ciertos castigos para ciertos crímenes. O sea, estamos hablando aquí, si lo ven en contexto, está hablando de una persona que cometió de los más horrendos crímenes. Porque si alguien robaba, dice la Biblia, si alguien roba y lo agarran al ladrón, pues le tiene que restituir 3 veces lo que se robó. Entonces, ¿eso qué sucede? Si alguien roba, o alguien la va a pensar en robar, dice, porque si me cachan le tengo que devolver 3 veces lo que le robé. Hoy en día, ¿qué hacemos en la tierra? No, lo roban, pues múltalo. ¿Y el afectado qué? El afectado queda afectado y nunca le reponen nada. Se meten a robar. Me acuerdo que hace tiempo se metieron a robar a la iglesia. Los agarraron, los tenían detenidos, se habían robado unas cosas, unos equipos. Los habían detenido, los tenían allá arriba encarcelados. ¿Y qué hizo la Procuraduría? Nada más los regañó y los soltó. Pero si hubiera habido un castigo que sea a la par con lo que había cometido el criminal, pues ya la pensaría, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Si me agarran robando, tengo que reponerle 3 veces lo que robé, mejor la pienso. Porque no robaban por necesidad, eran gente drogada que andaban mal vendiendo unos teclados en 500 pesos. Con 500 pesos no compras, yo creo que apenas el cable. Sí, porque pregúntenle a la Lourdes. Sí, yo me acuerdo cuando compramos los de estos, salieron en 2,000 y fracción cada uno, de dólares, no pesos. Entonces dice, bueno, si me lo robo le tengo que reponer $6,000 en cada teclado, como que la pensaría, ¿no? Pero entonces dice, en Israel, cuando iba alguien a pagar la pena de castigo, el más severo, tenía que ser colgado de un madero. Decía, no lo crucificaban porque no existía el castigo de crucifixión en aquel entonces. Pero sí había en Estados Unidos, ¿qué hacían? Los colgaban de la horca, ¿no? Los colgaban de un madero. Inclusive eso es por lo cual nosotros podemos relacionar la muerte del Señor Jesús como siervo que vino a pagar el pecado por todos nosotros, porque todos nosotros éramos dignos de tal ante Dios. Probablemente todos somos buenas personas en la tierra, pero ante Dios nosotros somos pecadores. Entonces dijo Dios, dice, voy a revelarme al hombre en forma de hombre yo también, y voy a pagar el castigo por ellos. Por lo tanto, nuestra pena ya no es severa como lo iba a ser. De ahí nos vamos a brincar nosotros, ya conociendo por qué vino el Señor Jesús a la tierra y quién era.
Él era Dios. Yo me preguntaba, bueno, ¿qué significa todo este concepto de la Trinidad, verdad? ¿Qué significa el hecho de que está el Dios Padre, está Jesús y está el Espíritu Santo? Y decía, bueno, ¿por qué? Desde chico como que traemos esa idea de que son tres en uno. En realidad es uno con sus tres facetas, no es tres en uno. Es un Dios que se manifiesta ante nosotros de tres maneras diferentes. Inclusive se dice que si es infinito, su forma de expresarse es infinita, pero para el hombre solamente tiene dos características, que es la física y la mental o la espiritual, el alma. No se puede manifestar con nosotros de otra manera, por eso es que solo lo conocemos así. Entonces ese es uno de los principios básicos del cristianismo. El cristianismo significa que Jesús es Dios, vino a la tierra y murió por nosotros. ¿Ok? Porque todos merecíamos el castigo. No me digan aquí que todos somos inocentes de todo, de algo. Que todos, hasta en nuestra propia conciencia, nos remuerden, ¿no? Híjole, yo he hecho de tal cosa, y lo que nos espera por venir. Hay de lo peor. Yo conozco gente que está en prisión y que ha hecho de lo peor, y ellos mismos reconocen que son merecedores de castigo. Hace como 2 semanas, ¿se acuerdan que ejecutaron en Texas a un mexicano? Que se armó un alboroto, ¿se acuerdan? Es que el consulado debió, que no sé qué, pero era asesino y asesino de policía de una autoridad. Ay, ténganle piedad. Y él mismo reconoció, no, pues es que sí merezco la muerte. Él mismo lo reconoció. Y él sabía que tenía que morir porque ese era el castigo. Y no vemos nosotros la muerte física como el final, sino como el principio de la eternidad. Entonces el Señor Jesús murió por nosotros para darnos redención. Juan 2, 19 y 21. Vamos a estar brincando toda la Biblia, ¿ok? Porque estamos aprendiendo los puntos básicos, porque yo sé que hay mucho nuevo aquí. Eso de traer la mano sudada de la batería no ayuda, porque le pica aquí a la Juan, mejor volteo. Juan 2, 19, 21 dice: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. El Señor Jesús mismo estaba profetizando de que él iba a morir, 3 días después iba a resucitar, porque siendo todopoderoso, él tenía esa capacidad. Inclusive antes de ser crucificado, la noche antes, en el jardín de Getsemaní, cuando llegan los romanos a prenderlo, le llegan y le presumen, ¿no? Te vamos a agarrar y te vamos a encarcelar. Y el Señor Jesús le dicen: libérate. Dicen: ¿tú crees que yo no tengo la capacidad de llamar a legiones de ángeles para que vengan y se deshagan de todo esto? Dice: pero tengo que morir, porque es la manera en que nosotros íbamos a ser limpios de pecado. Y entonces él ya sabía desde antes que tenía que morir y que iba a resucitar. Y los profetas habían profetizado sobre eso. Ayer que estaba estudiando sobre el Espíritu Santo, y me encontré con un punto bien curioso. Fíjense, no se les llamaban profetas. Viene en 1 Samuel, se le llamaban videntes. Qué curioso, ¿no? Ahorita ya relacionamos la palabra vidente como algo, como brujería, ¿no? Algo así, pero en realidad se le llamaban videntes a los profetas. Después se les empezó a llamar profetas. Y era porque veían el futuro, veían lo que iba a venir. Y dentro de esas cosas que veían, vieron al Señor Jesús y vieron cómo moría por nuestros pecados. Romanos 4:5 ya nos lleva a lo que es la salvación. Romanos 4:5 dice: más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Nosotros nos dice la palabra que nuestra fe nos cuenta como justicia para Dios. Es un regalo gratis. O sea, en el sentido de que no tenemos que hacer nada para obtenerlo, simplemente creer. Eso es lo que le llamamos hoy en día la gracia. Gracia significa que nosotros no tenemos que hacer nada para merecerla. No la merecemos inclusive. Por lo tanto, no podemos hacer nada para obtenerla, sino es un regalo de Dios.
También dice así Efesios 2, 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El haber muerto Señor Jesús nos dio la oportunidad de poder ser salvos por fe. Inclusive antes, fíjense, de que existiera la ley, Abraham, dice la misma palabra que Abraham, su fe le fue contada como justicia, porque no había el sacrificio para redención de pecados. No tenía que morir un animal para ser redimidos de pecados. Simplemente era creer. Y ese es el problema que tiene el hombre con Dios, que no le cree y que no cree. Hay inclusive hasta términos modernos que le llaman ateo o agnóstico. Ateo significa que no cree que existe Dios. Agnóstico significa que no sabe si existe Dios. Uno se hace pasar por ignorante y el otro se hace pasar por inteligente, por muy sabio, de que dice, yo sé que no hay Dios. Bueno, ¿cómo sabes? ¿A qué hora supiste? O sea, ya lo fuiste a buscar y no lo encontraste, saliste del planeta, ¿cómo es que sabes que no hay Dios? Y dice, no, pues es que pues solo sé. No, pues no puedes decir solo sé. Mis hijas dicen solo sé y les pongo un regañón. Cuando van a hacer la tarea y la hacen mal, es que así tiene que ser. Eso no está bien, estás mal. No, que así tiene que ser. ¿Por qué? Porque sé que así tiene. No, estás mal. 2 más 2 no es 8, es 6. ¿Sí? Perdón, 4. ¿Verdad? Si están poniendo atención. O sea, no puede agarrar y decir, yo sé porque sé. No. O sea, nadie puede comprobar la existencia y la inexistencia de Dios. ¿Ok? Nadie puede de manera física decir, aquí tengo evidencia, le arranqué un pelo. Nadie tiene la manera de comprobar. Por eso tenemos algo que se llama fe. El ateo tiene la fe en que no existe y el creyente tiene la fe en que sí existe. La diferencia entre uno y el otro, ¿cuál es? Pues nada, los dos tienen fe. La diferencia es que uno cree en la existencia de Dios, otro no. Y esa fe nos lleva a la evidencia. Y la misma evidencia la cargamos nosotros, ¿verdad? Porque ¿cuánta gente no ha sido transformada? Tengo un amigo que estaba platicando con él esta semana. Y él desde chico era cristiano, pero dice que se alejó. Entonces él dice, yo le llegué a hacer a todo. Y ahorita está tratando de dejar de fumar. Dice, yo era de lo peor, pero gracias a Dios ya no soy de lo peor. Y para alguien que usaba drogas, que se inyectaba y que usaba cocaína, pues me imagino que no es fácil. No conozco yo personalmente haber pasado por eso, pero no es fácil dejar las drogas, ¿verdad? Sí, hay muchos que no las dejan, o sea que es virtualmente imposible. Solamente un poder sobrenatural lo puede causar. Y ahorita está batallando para dejar de fumar, pero cuando se lo propuso, dice que ya lleva como 11 días y no ha fumado. Me dice, me duelen los pulmones. Pues sí, te duelen los pulmones porque esa es la consecuencia de fumar. Me dice, pero es que cuando fumaba no me dolía. No, pues los traías bien anestesiados con el humo. Entonces le fumaba así, les traía los pulmones bien happy, se los quitas y están expulsando todo. Me dice, es que ahora toso más que antes. Pues si tienes toda la basura, la estás echando para afuera. Pero dice, pero no me cuesta trabajo, o sea, en sí no me cuesta como a otros, ¿no? De que tienen que usar el parche y que ir a clases y ir a no sé qué. Simplemente dice, el Señor me está quitando todo, como me quitó las drogas, me quitó lo mujeriego, me quitó todo. Esa es evidencia, por lo menos para uno, de la existencia de Dios. Algo que uno por su propia fuerza no puede hacer. El Señor nos da ese poder. Romanos 6:23 también habla de la salvación. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dádiva es regalo, es dar. Nosotros merecemos la muerte, pero Dios nos da vida eterna por medio de Jesús. Y fíjense, dice, creer en el Señor Jesucristo y que Dios lo levantó de los muertos y será salvo. Nada más es creer. No tenemos que hacer nada, no tenemos que irnos de rodillas de aquí a la catedral, ni a la sinagoga, ni nada. Es simplemente creer. Yo le creo a Dios. Y eso cambia. Inclusive
Eso se le llama un paso de fe. ¿Cuántos de ustedes han puesto alguna vez algún negocio? ¿Ninguno ha puesto un negocio? Blanca sí, han puesto varios negocios. Cuando ponen el negocio, ya están ganando. Pero ¿por qué lo ponen si no están ganando? Porque creen que van a ganar, ¿no? Eso se le llama un paso de fe. O sea, yo no pongo un negocio porque, voy a poner un negocio porque ya estoy ganando el negocio, entonces para ganar dinero pongo el negocio. No, yo lo pongo y espero saber que voy a pasar por cosas difíciles, batallar para tener ingresos, eventualmente puede haber pérdidas, pero lo pongo con la esperanza de que va a dar fruto. Igual es la fe. Nosotros creemos, por lo tanto nos da evidencia de su existencia, pero no podemos esperar que primero demuéstrame y luego creo. Eso ya no es fe. Y entonces cuando nosotros decimos, ok, Dios, yo te voy a creer, Él te dice, al tú creer yo te voy a dar la vida eterna, y ese es un regalo. No tenemos que hacer nada en lo físico para obtenerla. Antes de que viniera el Señor Jesús, inclusive en los tiempos desde el principio, era por fe. Pero como el hombre es incrédulo, el Señor le empezó a decir, ¿sabes qué? Pues vas a tener que hacer sacrificios de animal para estar en cuentas conmigo, porque evidentemente no estás entendiendo de que todo es por fe. Pero por el endurecimiento del corazón del hombre, el Señor le empezó a poner la ley para que entienda. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuántos de aquí son salvos? ¿Cuántos de aquí creen? Y no hay nada que yo pueda hacer para quitarles la salvación a nadie. Uno la cree, la tiene solo, y uno la puede abandonar si quiere solo. Aquí la relación es personal entre Dios y yo, y gracias al Mesías que nosotros la tenemos. También primera de Juan 1, 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Cuántos de aquí son pecadores? Aún siendo salvos, seguimos siendo pecadores, pero no nos cuenta como castigo. Hagan de cuenta que Dios es el juez y nuestro abogado es Jesús, y Él tiene toda la evidencia para decir, no, ¿sabes qué? Yo pago como abogado, yo le pago la fianza, yo pago todo, y cometió un crimen, sí, yo sé que merece, pero yo me encargo de él. Eso es lo que está sucediendo. Nosotros podemos decir, yo soy inocente, nadie es inocente. ¿Cuántos de aquí han alguna vez blasfemado contra Dios? Sí, que no se hagan, levanten la mano los que han blasfemado. El que no la levanta, se van como al sexto mandamiento, que es decir mentiras. Entonces, como no la levantaron, ya rompieron el de ser mentirosos. ¿Cuántos de aquí han robado? Aunque sea un peso, algo que no es de ustedes. Ya rompieron 3 mandamientos. ¿Cuántos de aquí, hombres y mujeres dice que no codiciarán a la mujer de su prójimo? Bueno, también a la mujer le aplica codiciar al hombre de su prójima. ¿Ok? O ver en la tele también. Las mujeres ven a William Levy. Ay, el William Levy. Sí, veían al. ¿Quién es el que anda ahorita de moda ya? Ya no es el William Levy, ¿no? Que salía en Dancing with the Stars, ya no me acuerdo. Y las mujeres y los hombres, no sé cuál es la de moda ahorita, ya no. La Kim Kardashian, ¿no? Era la que anda. Entonces ya rompimos 4 de 4. Por lo tanto, dice la Biblia que nada más con romper uno ya somos dignos de muerte. Ante Dios, quien es perfecto, nosotros no podemos habitar con alguien que es perfecto. Por lo tanto, necesitamos perdón de pecados. Y diario vamos a seguir pecando, pero el regalo es gratis. Por eso dice, lo confiesas. No es que lo confiese una vez y ya los confesé, Señor, ya soy salvo y ahí nos vemos. Esto inclusive, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es un acto continuo. No es algo que nada más lo hice una vez y ya la hice, porque mañana vamos a volver a pecar. Saliendo de aquí, todos vamos a pecar. Se nos va a atravesar alguien en el carro y vamos a
Dice el Señor Jesús que, dice, te han dicho que el cometer homicidio es malo. Dice, yo te digo que hasta odiarlo a tu hermano, ya lo mataste en tu corazón. O sea, si yo salgo aquí y digo tantas cosas, yo en serio, yo el viernes iba en el tráfico y ya dije, ¿cómo? Ya tengo una nueva expresión. Con todo respeto al presidente, pero ¿cómo son Peña Nieto la gente para manejar? Yo me he pedido Peña, si es que no tengo por qué ofender a nadie. Si me estoy insultando también, familiar yo creo. Pero de veras, iba enojado yo el viernes, porque ya es el último día de la semana y uno sale enfadado del trabajo. Y había un tráfico y todo porque andaban chismeando un accidente. O sea, ya ven que choca a alguien y del otro lado del internacional, yo iba hablando con Mayra y yo, es que no puede ser posible que vayan. Ya estoy bien cansado, bien harto, ya me quiero ir a la casa y la gente anda chismeando en los accidentes y una hora me quedé atorado en internacional. Ya se imaginan cómo estuvo. Y haciendo corajes. Y luego, peor, iba en la vía rápida y había esos de que se van por el lado de que va para playas, pero es para meterse a la fila enfrente, ¿no? Porque no respetan a los carros, entonces se quieren ir. Ay, es que no sabía. Hay placas de Tijuana, pero no sabían que ahí era para irse a playas, ¿verdad? Entonces se quieren meter y iba echando unos corajes. Y ya después, cuando llegara el Señor, ¿sabes qué? I'm sorry, la regué. Iba bien enojado yo, porque me desespera a mí la gente lenta en el carro, porque van hablando en el celular o van en el Facebook en el celular, en el carro también manejando. Y dije yo, evidentemente yo nunca voy a dejar de pecar hasta que me muera. Por lo tanto, llegué a la casa y le pedí perdón al Señor por andarme enojando. Y no se hagan, porque ustedes también lo hacen, ¿verdad? O hacen otras cosas, o pecan de otra manera. Pero todos nosotros tenemos que continuamente estar pidiendo perdón. Por eso dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. ¿Cuántos de aquí han pecado? Y luego lo dicen amén como que sí. Levanten la mano quienes han pecado. Yo he pecado, todos hemos pecado. Pero gracias a Dios, porque Él murió, mandó a su Hijo, o vino Él en la expresión de Jesús para morir por nosotros. Yo sé que la voy a regar hasta el día que me muera. Pero gracias a Dios que Él me dio la salvación, que cuando me muera yo voy a estar parado enfrente. Digo así, yo no tengo excusas, la verdad. Pero ¿sabes qué? Jesús murió por mí y dijo que yo no tengo que pagar ninguna pena. Y me va a decir, Dios, pásale. Ese es como, somos influyentes ante Dios. ¿Cuántos de aquí conocen a algún político y son influyentes? Yo conozco a una, está aquí adentro, se llama Anabel. Dice que yo soy el político. No, ya renuncié. Pero hagan de cuenta que conocen al presidente, ¿no? Y todo lo que quieran. No, somos influyentes ante Dios, porque Jesús nos dio la oportunidad de llegar al cielo libre de castigo. Es gratis, hermanos. La Biblia dice otra cosa también que nosotros debemos de saber sobre la fe, es que la Biblia está inspirada o dada de aliento, por el aliento de Dios hacia el hombre. Vámonos a 2 de Timoteo 3:16. Esto es algo muy interesante, porque muchas personas creen que, bueno, la Biblia la escribió el hombre. Pues sí, porque lo único que escribió con su propio dedo Dios fueron los 10 mandamientos. Fuera de ahí, todo lo que nosotros leemos es inspirado por Dios. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Tiene muchos usos la Biblia. Inclusive su uso es enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, no para tenerla guardada en el librero. Ese no es, se ve bonito de decoración, pero no es para eso. Pero dice aquí que la Biblia está inspirada por Dios. ¿Inspirada qué significa? No, en otras traducciones dice que Dios nos la sopló, por decir. Hagan de cuenta que es similar a que tienes un rey, y el rey, cuando va a poner una ley, el rey la escribe, la ley. En los tiempos antiguos, ahorita ya casi no hay reyes, pero en aquellos tiempos, cuando los reyes hacían las leyes, ¿el rey se sentaba a escribirla? No, ¿verdad?
le decía a los escribas, a los que estaban encargados de escribir la ley, se las iba diciendo: vamos a hacer este decreto, vamos a hacer esta ley, vamos a hacer tal y tal cosa. Lo único que hacía era que el rey es que le daba el sello de aprobación. De la misma manera la Biblia dice que se la dio a los profetas. Los profetas son los que escribieron la Biblia. Y la Biblia, a pesar de que se escribió durante un periodo de 2000 años, es congruente toda entre sí. El problema somos nosotros, que no la leemos completa y no la entendemos. Porque necesitamos tanto para nosotros. La vida es tan compleja que no puedes nada más resumirla en una hoja. Las lecciones que nosotros tenemos que aprender durante la Biblia, durante la vida, son muy extensas. Por lo tanto, la palabra de Dios es tanto profética. Creo que el 75% de la Biblia es profecía. El resto es historia y lecciones. Pero el 75% casi es profético, de los cuales ya se cumplieron casi todas. Quedan por cumplirse unas cuantas nada más. Y estaba leyendo sobre un ministro en el siglo XVIII. Fíjense qué curioso, este ministro que se me olvidó su nombre ahorita, pero fue en los que inició el avivamiento en Estados Unidos. Cuando Estados Unidos obtuvo su libertad, cuando Estados Unidos fue de ser un país como una sucursal, por decirlo así, casi del reino inglés, hubo un avivamiento en el país, un avivamiento de cristianos. Y uno de ellos dijo, bien interesante, estudiando la Biblia, dice: yo le calculo que el anticristo se va a revelar entre el año 2012 y 2016. Porque casi todas las profecías estaban ya cumplidas, pero faltaban una que otra. Faltaba que Israel regresara a su tierra, faltaban otras profecías que cumplirse. Y hoy en día ya casi, si leemos la Biblia, la mayoría es profética. Como les mostré, la ley hablaba del castigo de un pecado, era colgar del madero. Inclusive, como les decía, en el viejo oeste los colgaban de maderos, pero de la horca. En los tiempos de los romanos los crucificaban. Inclusive de manera insultante, algunos judíos le dicen a Jesús el colgado. Yo tengo un amigo, por decirle así, que fue cristiano y ahora ya se declara que no cree en Jesús y le dice el colgado. Es que ustedes adoran al colgado. Le digo, pues lee tu Biblia. La Biblia dice que así es como se paga el pecado, de los pecados severos. ¿Qué significa? Que esa parte de la palabra era una ley, pero era una profecía. Entonces, si nosotros leemos la Biblia, la mayoría de la Biblia, casi toda, es ley y profecía, o historia y profecía, de lo cual ya se cumplió toda. Por eso fue inspirada por Dios. Así nos estaba diciendo que iba a venir el Mesías, que iba a morir por nuestros pecados, que iba a venir a reinar, que va a venir a reinar 1000 años, que Irán se va a levantar contra Israel, que Egipto iba a haber revolución, que iba a haber terremotos, que iba a haber eventos en los cielos, que iba a haber tsunamis, que iba a haber todo ese tipo de cosas en los últimos tiempos. Porque nos está avisando. El Señor Jesús mismo dice: te digo estas cosas antes de que pasen, para que cuando pasen tú creas. Por eso es que la Biblia es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñarnos cómo vivir, enseñarnos quién es Dios, para redarguir, es para animarnos también, para instruir, para corregir, para cuando nos equivocamos, cometemos errores, poder entender que estamos haciendo mal. Y también para instruir en justicia. Porque muchos de nosotros no conocemos la justicia hasta que llegamos a Dios. Porque no la conocemos. Por eso les digo, las leyes del hombre que dicen: si alguien roba, nada más dale una multa. Eso no es justicia. Dicen que en México hay muchas leyes, pero no hay justicia. La ley y la justicia no son sinónimos. Pero nosotros sabemos qué hacemos bien. ¿Qué decía Pablo, que leímos hace rato? Que nosotros no debemos de ser codiciosos, ni pelearnos, etcétera. Eso es instruir en justicia, y por eso la leemos. No tiene ninguna error, porque todo está basado en la premisa de que el hombre es pecador y Dios quiere redimirlo.
¿qué va a suceder con aquellos que niegan al Señor Jesús? Vámonos a Apocalipsis 20, versículo 11 al 15. Ay, está largo, ¿eh? Dice, ok, está mejor. No, sí, los lentes estos ya. Dice, y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Eso es lo que, si se acuerdan en Rosh Hashanah, que dice, cuando se celebra Rosh Hashanah, se escribe mi nombre en el libro de la vida. Ese es un concepto judío, hebreo desde el principio, el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El otro día platicaba yo con unos amigos que me preguntaban, bueno, porque el judío dice el concepto del infierno es un concepto meramente cristiano, y no. Viene también en el libro de Daniel, en el capítulo 12, versículo 2. Habla de que aquellos que creen en el Señor no van a ser avergonzados, no van a llevar a vergüenza perpetua o vergüenza eterna o castigo eterno. Los que creemos que estamos escritos en el libro de la vida, tenemos pase, por ponerlo así. Los que no creen serán lanzados, dice, al lago de fuego, porque no hay dos, o sea, no hay más de dos lugares, o estás con Dios o no estás con Dios. Simplemente esos son. ¿Estás con Él o no estás con Él? ¿Cuántos de aquí están del lado del Señor? Y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer durante la eternidad? Me dice mi papá, dice, yo ya sé qué voy a hacer cuando esté con el Señor durante toda la eternidad. Dice, ahora sí voy a poder jugar golf a gusto. Yo no sé ni qué voy a hacer. Yo quiero correr carreras de carros con el Alberto, porque nos fascina andar pisándole al carro. Pero ahí si nos estrellamos no pasa nada. Pero dicen, bueno, ¿qué significa? Que aquellos que creemos vamos a estar con el Señor, que era el plan original. El huerto del Edén era el plan original, pero el hombre lo echó a perder. Y aquellos que no están con Él, dice que van a ser lanzados al lago de fuego. Fíjense lo que dice también capítulo 21, versículo 8 de Apocalipsis también. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios e hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Primero tienen que morir físicamente. Dice, así la palabra dice, y después de que mueran su cuerpo, la muerte segunda es la eternidad. ¿Se acuerdan que vimos el concepto de la eternidad? Hasta mismo Einstein lo comprobó. El hombre vive en un estado lineal dentro de la eternidad. En la eternidad no tiene principio ni fin, simplemente es. En el mundo, en la dimensión donde vive Dios, simplemente es. No hay principio ni fin, es. Entonces, si uno vive con Dios, es con Dios. Eterno, porque no hay principio ni fin. El que no vive con el Señor, no vive con el Señor. Nosotros lo vemos como un castigo eterno, pero es que en esa dimensión, por decirle así, donde vive el Señor, lo que es tanto bueno como malo. Entonces aquellos que son castigados por la eternidad. ¿Por qué? Porque es lo que existe. Nosotros somos un paréntesis en esa eternidad. ¿Qué va a pasar con aquellos que sí creen? Juan 11, 25 y 26. El Evangelio de Juan 11, 25 y 26 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Qué diferente es cuando uno vive en el Señor a cuando uno vive alejado de Él, aún aquí en la tierra.
Inclusive en inglés dicen que la palabra Bible, sí saben que Biblia en inglés es Bible. Dicen, los que saben inglés, Basic Instructions Before Leaving Earth. Así lo resumen. Las instrucciones básicas antes de irnos de la tierra. Y dice que los que vivimos en el Señor Jesús no moriremos eternamente, vamos a vivir con Él. Yo, de las dos, alguna vez yo dije, imagínense el peor castigo que puedas tener. Si a mí cuando me sacaban uña enterrada, cómo sufría. Y es como multiplicado a la 1000 potencia para siempre una uña enterrada. Dije, no, yo no quiero eso. ¿Verdad? O cuando todo está muy bonito y muy bien, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo estamos? Y esa es una probadita. Dice Pablo que todo esto es simplemente sombra de lo que hay de venir, todo lo que vivimos, o sea, inclusive en el Señor Jesús. Mateo 25, 41 y 46. Mateo capítulo 25, 41. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. La palabra ángel también significa siervo o servidor. Aquel que no sirve al Señor, ¿sirve a quién? No hay que no sirvo a nadie, o sea, sirves a alguien. Entonces inclusive el Señor dice que creó el infierno para el diablo y sus ángeles, o diablo y sus siervos. Yo prefiero ser siervo de Dios eterno, el Creador. Mateo 25, 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Los malos van a ir al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Fíjense que no nada más habla de los salvos, por decirle así, en el concepto moderno, los justos. Porque la fe sin obras es muerta. Si nosotros tenemos fe en el Señor Jesús, vamos a tener obras que lo demuestren, y eso nos demuestra que somos justos. Justos es alguien que es bueno, alguien que hace lo correcto, alguien que hace bien. Porque por eso el Señor Jesús antes de eso hablaba de aquellos que dicen que, ay Señor, yo sacaba demonios y yo predicaba y yo salvaba gente, y le dice, apártate de mí que no te conozco. Porque probablemente hacían todas esas cosas, pero no eran justos. Hoy en día, por ejemplo, vemos a muchos predicadores que lo único que hacen es sacarle dinero a la gente. ¿Eso es justo? A pesar de que dicen, es que yo creo en el Señor Jesús y tienen una alabanza bien bonita y un edificio bien bonito y todo eso, y nada más piensan en el dinero. Eso no es ser justo. Por eso el Señor les dice, es que yo hacía, cuando les dicen, yo salvaba gente y predicaba y todo eso, y el Señor le decía, no te conozco. Porque a pesar de que decían tener fe, no eran justos y no demostraron que creían en el Señor. Entonces dicen, ¿a dónde van a terminar? El siguiente punto es que va a haber un arrebatamiento de la iglesia. Vámonos a Mateo 24, 30 al 36. Y esta es la esperanza de todos nosotros, ¿verdad? En la radiación. Si no, dices, bueno, si yo llego a la muerte, de todos modos vamos a ser arrebatados, ¿eh? Los que piensan que se mueren y no van a ser arrebatados, no. Todos van a ser arrebatados, hasta los muertos. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veas todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces dice que enviará a sus ángeles. También en el libro de Daniel habla de que tanto los muertos en el Señor y los vivos en el Señor van a ser arrebatados. También en Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes también van a ser arrebatados? Los muertos. Porque todos piensan que nada más a los que quedan vivos. No, todos, los muertos también.
Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Ok? Porque esa es una idea a veces muy... como que no le ponemos atención a ese detalle. Piensan, es que los que estamos aquí vamos a ser arrebatados, los muertos también. No nada más el que está vivo. Y creemos en el concepto del rapto como que los vivos iban a estar arrebatados. No, todos. ¿Ok? Todos vamos a ser arrebatados. Hechos 1:11. Hechos 1:11 dice: los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cómo dice la Biblia que se fue al cielo? En una nube. ¿Cómo va a regresar? En una nube, como lo vimos. Inclusive en Apocalipsis capítulo 14. En Apocalipsis 14, como al final del capítulo, habla de que el Señor está sentado en una nube y está arrebatando al pueblo. Y después viene la ira de Dios, y ya después desciende el Señor con toda la iglesia. Hebreos 9:27. Hebreos 9:27. Siempre que leo yo el libro de Hebreos, hay que ponerlo dentro del contexto judío o el contexto hebreo, ¿ok? Porque ahí inclusive el título del libro también es Los judíos mesiánicos. También hay unas versiones que le llaman así a eso. Entonces, de la manera que está establecido para los hombres que mueran unas veces y después el juicio. Este era un concepto antiguo, no era un concepto que vino después de nada más en los tiempos del Señor Jesús, después de que, creyendo que en el Nuevo Testamento se cambia el antiguo, está reafirmando el antiguo. El concepto de que muramos una sola vez viene desde el Antiguo Testamento. Segunda de Pedro 3:7. Así como me dieron instrucciones de que leyéramos Biblia. ¿Qué? Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día de juicio y de la perdición de los hombres impíos. La tierra en la que vivimos ahorita, porque dice la palabra que vamos a tener cielo nuevo y tierra nueva. Yo me quedo pensando, cuando venga el Mesías, dice que va a reinar sobre la tierra y va a ser un lugar paradisiaco, ¿no? Va a ser de lo mejor. Y hay un chorro de lugares aquí en Tijuana que están re feos. Y yo me quedaba, como arquitecto se los digo, que yo me quedé, híjole, ¿por qué no me hablaron? O a mis compañeros de la escuela por también. Y dije yo, ¿cómo es que Señor, pero qué vamos a hacer? ¿Vamos a comprar un chorro de bulldozers y vamos a tumbar todo para dejarlo bonito? No, la pura ira de Dios va a limpiar todo, lo va a dejar, dice que no quedará nada. Dice, los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. El día del juicio es cuando dice la Biblia que va el Señor a juzgar esta tierra y va a limpiarla de mal, va a limpiarla de todo pecado, de todo mal. Todo nos va a dejar lo bonito. ¿Qué sucede con un bosque, no? Cuando está malo, cuando está enfermo o con un plantío, etcétera. Cuando está malo y enfermo y cuando está echado a perder, ¿qué le hacen los agricultores? Lo queman, ¿verdad? Lo quema, inclusive el mismo fuego deja la tierra aún más fértil para sembrar y plantar y para cosechar. Lo quema. Y esa es la manera en que de la misma manera, como que por eso dice que la tierra misma habla de la gloria de Dios. O sea, todas las lecciones de nosotros que podemos aprender, lo aprendemos de la creación. Por eso el Señor usaba parábolas, la parábola del sembrador. Todo lo usaba, porque todos esos nos están explicando el propósito de Dios. Satanás será enviado al lago de fuego, Apocalipsis 20:10. ¿Está cayendo agua de ahí? Está goteando. Está goteando. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos.
Ya no nos va a estar molestando. El diablo dice que va a ser echado al lago de fuego. Ya no más. Y luego 2 de Pedro 3:13. 2 de Pedro 3:13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Porque eso es lo que busca, inclusive muchos de los mexicanos. ¿Qué está sucediendo allá en Michoacán? Ahí están porque los de estos andan de ociosos. La gente anda de ociosa y no sabe qué hacer y agarran y se levantan en armas. Y luego ya también en Guerrero y en no sé cuántos estados ya están así, porque no tienen nada que hacer, o porque la gente está harta de las injusticias. Lo que busca la gente es justicia, pero dice el Señor, a pesar de todo eso, no va a cambiar, aunque el hombre lo haga. Por eso también dice el Señor Jesús dentro de las profecías, dice, se levantará nación contra nación, reino contra reino. O sea, un país contra otro, y dentro del mismo país habrá levantamientos. En otras traducciones dice que habrá levantamientos. ¿Qué pasó en Egipto? ¿Qué pasó en Siria? ¿Qué está pasando en México? Porque la gente busca justicia y el hombre no la da. Por lo tanto, una de las promesas es que vamos a tener donde va a morar la justicia. Aquí nada de que encarcelan al inocente. Yo vi una película de uno que metieron a la cárcel que era inocente, no me acuerdo cómo se llamaba. Presunto culpable, ¿se acuerdan de esa? Y la veo una y está del otro lado de la televisión echando corajes porque cómo es posible que no le hagan justicia a una persona que era inocente. Y a los culpables no les hacen nada. ¿Y quiénes están involucrados también en el asunto? Los mismos jueces y los abogados, y supuestamente la justicia está involucrada en algo que no. Y dice que cuando venga el Señor, alguien comete un crimen, nada de que no hay evidencias. El Señor Jesús va a ver, tú hiciste esto y esto y el otro, vas al bote. Y como va a tener miedo de la justicia de Dios, mejor no van a cometer el crimen. Y ahí entre muchas cosas, Apocalipsis 21:1. ¿Quién no le gustaría ya de esas, no? Que cuando te chocan, te echan la culpa a ti. ¿Cuánto no les ha pasado? Sí, a mí me pasó. Me chocaron y me echaron la culpa a mí. Y luego cuando llegó el de los seguros, ya le cambió el policía, porque con el de seguro ya no pudo alegar. Pero perdimos quién sabe cuántas horas ahí y todo. Y se vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Un cielo nuevo y tierra nueva. Yo me quedo porque ya no existía mar. Porque ahorita somos 7,000 millones de habitantes, más los otros como 40,000 millones que han existido durante la historia del hombre, desde que empezó la creación. Pues no vamos a caber. ¿No? Y luego dice en Isaías que los niños van a llegar a 100 años de edad, van a ser niños todavía. Van a aparecer niños a los 100 años de edad. Y con razón no va a haber mar, pues ya no vamos a ocupar mar. Los que les gusta pescar, pues ya ni modo, ya se molaron. Pero ¿qué va a suceder? ¿Qué es la esperanza? ¿Qué es lo que dice la Biblia de lo básico de nuestra fe? Que ya lo habíamos visto quién era Dios, ya vimos quién era Jesús, y vemos que nos espera a todos los creyentes. Ninguno es libre, ninguno puede decir que no peca, eso es mentira. Todos nosotros lo hacemos a diario, pero el Señor Jesús murió por nosotros para darnos salvación. Para que no fuéramos culpables de ese pecado, porque nadie en serio, uno puede decir, bueno, yo ya me salvé, yo ya hice un sacrificio de un becerro ahorita, pero sales, te enojas, te chocan y te mueres. Pequé en el instante que me salí, ya estaríamos condenados. Es imposible nosotros por alguna obra ser salvos. Por eso es gratuita por parte de Dios. Cualquiera que llegue y nos diga que hay que le pongan condiciones a la salvación, están mintiendo. Ahí hay unos que lo hacen. Acuérdense que el propósito de estas clases es para que nadie llegue y nos quiera torcer la Biblia para su propio beneficio, que es lo que hacen muchos. Inyectan una verdad con una mentira combinada, y como se oye muy bíblico, ya no nos creemos la mentira. Y entonces allá andamos nosotros viviendo una mentira. Y dice el Señor Jesús que nosotros no podemos agarrar. ¿Cómo les decía que me dijo el juez aquella vez que yo andaba lavando el carro?
¿Qué me dijo el juez? ¿Se acuerdan que les conté la historia de que andaba lavando el carro y que llegó uno de verificación, no sé cómo se llaman, y me multa por estar lavando el carro con manguera en la calle? ¿Sí se acuerdan? Y yo llegué con el juez calificador, le dije, oye, pues yo no sabía. Y me dijo el juez, la ignorancia de la ley no te ¿cómo? Exime de cumplirla. Igual es con el Señor. La ignorancia de la palabra no quiere decir que nosotros, eso es que no sabía. Por eso nos dice que tenemos que estar siempre leyéndola, conociéndola, escudriñando las escrituras. Hay conceptos que también nosotros nos cuentan desde niños, como el que decían, se los dije una vez. Hay un concepto que todo el mundo repite: no se mueve una hoja sin que Dios lo permita. ¿Sí han oído eso? Eso ni viene en la Biblia. Ya lo busqué, ya lo correteé. Si alguien lo encuentra, dígame dónde estaba. Yo no lo he encontrado, ¿Qué dice? Qué bueno que ya lo encontraste, porque decían que estaba en el Nuevo Testamento. Yo no lo encontré. Léelo. A ver. Ay, perdón. No, eso no es. No, eso no es. Eso no es. Estoy hablando del que dicen que ni una hoja de árbol se mueve sin que Dios lo permita. Eso puede ser que el concepto como idea esté correcta, ¿verdad? Pero nos lo venden como bíblico, como dice. En la Biblia dicen tal. No, ¿dónde dice? No dice. ¿Y qué hace el hombre? Inventa cosas que se oyen bíblicas. ¿Para qué? Para probablemente tener su propio beneficio. Es como dicen los pactos: hay que pactar con Dios. ¿Sí? Bien bíblico, ¿verdad? Hay que pactar, hay que ponerse de acuerdo, hay que pactar. Dame $1,000, vamos a pactar. ¿Han oído esas, verdad? ¿Cuántos no andan con esa? ¿Y dónde dice en la Biblia que yo tengo que pactar con Dios? Pero se oye muy bonito, pero no dice eso. Y el propósito de lo que hemos estado viendo en los últimos tiempos, en las últimas semanas, es precisamente para que nosotros no estemos cayendo en las trampas de que alguien nos viene y nos dice algo. Inclusive lo mismo sucede en fíjense, el mismo apóstol Pablo lo dice. Y esto es algo que sucede hoy en día. Hoy en día está pasando esto. Tito 1, versículos 13 y 14. Fíjense, esto está pasando hoy en día. Dice: este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombre que se apartan de la verdad. ¿Qué andan hoy en día? Hoy en día es muy popular atendiendo fábula judaica. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo, creen que toda la fábula judaica es ley. No es ley. Pero anda ahorita el movimiento de las raíces hebreas atendiendo fábula judaica, a tal punto que hasta ya creen en el Kabbalah y creen en cosa y media. Y Pablo le dice: no te creas esas cosas, son ni mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Lo que es los testigos de Jehová, los mormones, hay un chorro de sectas, los trinitarios, los unitarios, todo el mundo inventa su cosa, lo hace oírse bíblico. Los adventistas, su fe está basada en una profeta, una mujer profeta. Por eso mi mamá se usaba el seudónimo para que no vayan a decir que ella anda inventando una secta también. Como los adventistas, había una mujer que lo hacía. Los calvinistas, los arminianos, todo el mundo inventa lo suyo, porque agarra pedacitos de la Biblia y inventa un concepto, y ahí va toda la bola a creérselo porque no leen su Biblia. Y hoy en día anda también las fábulas judaicas, todo tiene que ser fábula judaica. Y dice Pablo le decía: no, espérate, tampoco, porque eso también se populariza. La fe de nosotros está basado en lo que es el judaísmo, porque el judaísmo y el cristianismo eran lo mismo. Pero ¿qué hacía en el judaísmo? ¿Qué hacen? Inventan cosas. ¿Qué les decía?
pisa con el pie derecho primero cuando te bajes de la cama, y luego que te amarras un zapato primero, y que si te lavas las manos usas 3 vasos. Y ¿sí se acuerdan que les contaba todo ese relajo? Esas son fábulas judaicas y lo hacen pasar como ley, lo hacen pasar como ¿qué? Como mandamientos de hombre que se apartan de la verdad. Y el propósito de lo que nosotros leemos, por eso mi mamá hablaba del sacerdocio. ¿El sacerdocio qué es? Cada uno de nosotros ya somos sacerdotes. Cuando se rompió el velo, todos nosotros tenemos libre entrada para con el Padre. Ya no tiene que ser por medio de alguien más. El único alguien más que lo hizo fue Jesús, el que nos dio la entrada. Pero ¿qué hacen, por ejemplo, en el catolicismo? ¿Qué por lo que protestaba Martín Lutero? Dice Martín Lutero, decía, toda la iglesia católica piensa que el cura los va a salvar si le pagan dinero. Lean la historia de por qué Martín Lutero protestó. ¿Por qué? Porque en la iglesia católica les decían, si pagas tanto dinero, el cura te va a dejar entrar al cielo. Entonces tenían que pagar para entrar al cielo. Y vendían la salvación. Entonces te escribían en un librito de la Biblia que ellos traían, y si no pagabas quién sabe cuánto dinero no te escribían. Y ahí va la gente y se la tragaba la mentira. ¿Verdad? Cuando ¿quién es el único que nos da entrada al cielo? El Señor Jesús. Y es individual, es gratis. Ahí por eso Martín Lutero le sacó ahí a los curas, la salvación es por gracia, es gratis, les decía. Y ya la andaban matando, hasta lo corrieron de ahí de Alemania, y no sé qué tanto pasó. Y ese es el propósito de todo lo que vemos o lo estamos viendo hoy en día, para que no nos estén mintiendo, engañando, torciendo las escrituras para el beneficio de nadie. Hay mucha gente que viene a la iglesia y se va a otra porque en otra predican lo que les gusta oír. ¿Conocen gente así? ¿O han conocido gente? Sí, porque se oye bonito. Y estaba viendo, alguien puso una foto de un hermano Paul Washer, que dice que no sé, me acuerdo cuando la vi en el Face, alguien le puso, Jaime, creo que tú la pusiste, no me acuerdo quién la puso. De que el hombre, que cuando le predicas la verdad se van de la iglesia y se van a iglesias donde Dios es la imagen del hombre. Dios es amor. Primero Dios es justicia. Y si hay justicia hay amor. Pero dicen que Dios es amor y que no sé qué, y tuercen la Biblia. Sí, es bonito, Dios sí es amor. Pero no porque sea amor te va a dejar pasar todas. ¿Verdad? ¿O sí? ¿Cuántos tienen hijos? Levanten la mano a los que tienen hijos. ¿Y los aman? ¿Quién dijo no? ¿Los aman? Sí, ¿verdad? Y cuando hacen cosas malas, ¿los regañan? ¿Por qué? ¿Por amor o porque les caen gordo? Entonces no significa que el amar a alguien es dejárselas pasar. Uno cuando tiene algún hijo, algún miembro de la familia que hace algo mal, lo regaña por amor. Eso es expresión de amor, no dejarlo hacer lo que quiera. Pero ¿qué pasa? Hay muchos que tuercen la Biblia y la quieren que la gente, o que en una iglesia les prediquen lo que les gusta oír para que se sientan bien con ellos mismos, que estén a gusto, estén cómodos. Pero la Biblia, la palabra de Dios no es cómoda. Por eso se dice para enseñar, redarguir, y hasta dice en una parte que es una espada de 2 filos. De 2 filos, porque te ayuda, cuando la predica a alguien, le tira la pedrada. A Héctor le gustan las pedradas, dice, me gustan los regaños. Pero también cuando tira uno los regaños, se los tira uno mismo, por eso es de 2 filos. Sí, es como la espada esa que usaba el Darth Maul, que viene en Star Wars. Así que le querías pegar a alguien y le pegabas al otro y te mochabas a ti también. Es una espada de 2 filos, de 2 lados. O sea, nadie puede predicarla sin que también lo dañe a uno mismo. No estamos aquí nosotros para oír lo que nos gusta. Estamos aquí porque queremos conocer de Dios verdadero. Y entre más conozcamos la verdad, más libre vamos a ser. Amén, hermanos. La próxima semana vamos a hablar de lo que es la personalidad, o lo que es la persona o Dios en su manifestación como el Espíritu Santo. Es un tema que no se toca mucho. Nada más hablamos de que conocemos que existe el Espíritu Santo, ¿verdad? Conocemos que es una de las 3, por decirle así, manifestaciones que conocemos de Dios. Y inclusive cuando estaba haciendo el estudio, cuando lo estaba revisando y estudiando,
rompió ciertas paradigmas que traía yo también, que de niño me pusieron, me inculcaron de niño, y eso porque venía desde una raíz católica. Pero ciertas cositas que yo sabía en mi espíritu que estaban mal, pero no sabía cómo conocerlas, cómo desarrollarlas. Y cuando la estaba estudiando, como que ya nunca les ha pasado que les entra así el clic, así como se les prende el foquito. Yo estoy lleno de foquitos prendidos. Se me prende cada ratito el foco. ¡Ey! Porque cuando leo la Biblia se rompen paradigmas, se rompen ideas que uno traía. Y una de esas es quién es el Espíritu Santo. Y cómo también hoy en día hay gente que manipula el concepto del Espíritu Santo para su propio beneficio. Eso lo vamos a ver la próxima semana, hermanos. Le dejo el tiempo a la persona que le corresponde. Ya me pasé. Y yo pensé que me iba a tardar bien poquito y me tardé bastante. ¿Verdad? Dios les bendiga, hermano. Amén. Un fuerte aplauso a nuestro Dios. Alabamos, Señor, te bendecimos.